Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Soy Gonzalo Morán, counselor, enegramista, escritor y bloguero, director de la certificación internacional en Eneagrama aplicado y autor del libro Bajas Pasiones, los 27 subtipos del eneagrama a través de la cultura pop. Conocí esta herramienta hace más de 20 años de la mano de Claudio Naranjo y desde entonces no me he podido separar de ella. Mi camino desde ser un pobre niño pijo hasta llegar a ser un hombre pleno, transparente y sin máscaras. Así se define nuestro invitado de hoy y así le damos la bienvenida a este podcast. Gonzalo Morán, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Miriam? No, gracias a vos por invitarme y por tenerme acá. Yo siempre que puedo acepto estas invitaciones, ¿no? Para difundir el eneagrama. Bueno, la verdad es que es todo un placer tenerte por aquí como gran investigador del eneagrama que eres, tanto a través del blog con el que llevas yo creo que ya más de 15 años y que además... Sí, 16 para ser exactos, ya es un adolescente. Mira, 16 años y además uno de Y en los una primeros... época, viste, que la mayoría, claro, pues cuando yo empecé a escribir el blog, yo lo comentaba ayer con una alumna, que es influencer, ¿no? Y cuando yo comencé a escribir el blog allá hace 16 años atrás, claro, los influencers éramos los que escribíamos blogs, ¿no? Y ahora con todo esto de los Instagram y de las redes sociales, ya hay muchos blogs que han desaparecido, pero yo sigo ahí dándole duro, escribiendo, porque es mi pequeño niño también, ¿no? Mi blog Pobre Niño Pijo. Sí, la verdad es que es un motivo para estar orgulloso porque decía yo que además es uno de los primeros blogs en aparecer sobre esta temática del eneagrama. Así que, oye, Sí. tu mérito tienes, enhorabuena por ello, a seguir haciéndolo también como lo haces, que yo creo que una de tus grandes virtudes, o a mí de lo que más me llamó la atención, es ese enfoque práctico que haces de la herramienta del eneagrama, poniendo muchos ejemplos de la cultura pop, ¿no? De personajes, Sí, de películas, que yo creo que sí. esto ayuda mucho al lector a identificarse en muchas ocasiones. Sí, eso tiene un porqué, porque yo al mismo tiempo que estaba en el proceso SAP, ¿no? Que dura algunos años, al mismo tiempo que se cruzó el eneagrama en mi vida, yo estaba haciendo una asignatura pendiente que tenía de adolescente, que era estudiar guión de cine y de televisión. Y yo me había, vos podías elegir en la escuela entre cine y televisión, y yo que soy adicto a las series, me opté por televisión. Entonces, al mismo tiempo que estaba estudiando el eneagrama, me tenía que ver temporadas enteras de series para la escuela de guión, ¿no? Y hacer trabajo sobre eso. Entonces, fue como que mágicamente se me fueron mezclando las dos cosas y bueno, hasta que se podría decir que lo convertí en una profesión, ¿no? Esto porque fui el primero que empezó a identificar esos personajes. A ver en la cultura pop, ¿no? Porque esto, bueno, también de identificar en los personajes de las películas, yo lo aprendí de mi maestro, de Claudio Naranjo. Lo único que él daba películas súper profundas, ¿entendés? Yo lo pasé más a lo popular, ¿no? Sí, yo creo que pones ejemplos, además de series muy recientes, Dexter, Orange is the New Black, Big Bang Theory, un montón, ¿no? Y yo creo que al final le da ese enfoque entretenido, práctico. Y por aquí me gustaría también empezar, ¿no, Gonzalo? Para las personas que se estén uniendo, o sea, la primera vez que oigan hablar de eneagrama, ¿qué dirías tú de esta herramienta de autoconocimiento milenaria? Bueno, yo diría que el eneagrama, al menos para mí, y en mi opinión, es una de las mejores herramientas de autoconocimiento que yo he conocido, ¿no? Empezamos de la base que es una herramienta milenaria, si bien ha tenido bastantes mutaciones con el tiempo, pero lo importante es que es una herramienta psicoespiritual, ¿no? Que es tan importante la parte psicológica como espiritual, ¿no? Y es un mapa que te va guiando por esas cosas de
y te llega a ver por qué vos cometés siempre los mismos errores. ¿Por qué vos tropezás con la misma piedra una y otra vez por más terapia que hayas hecho? ¿No? Hay como algo nuclear, hay como algo de base, ¿no? Que es lo que te lleva siempre a cometer estos errores, ¿no? Que son esas gafas de colores que nos ponemos cuando somos niños. Sí, yo creo que también te caracteriza mucho ese enfoque que haces a través de los subtipos, porque quien pueda pensar que el eneagrama solamente hay 9 tipos de personalidades, pues bueno, no, al final son un poco 27, ¿no? Porque por Son cada tipo... 27 así de una. Si hiláramos fino y tenemos en cuenta la jerarquía instintiva, serían 54. Y si tenemos en cuenta que hay muchos subtipos, especialmente los sexuales, que en hombre y mujer pueden ser diferentes, ¿no? Bueno, ahí ya tendríamos como 100 casi. Sí, esto yo creo que complica la tarea de identificarse y por eso estás tú aquí hoy para darnos otra visión que yo no había tratado hasta ahora en el podcast y es esa parte de los subtipos, ¿no? Que tiene que ver un poco con el instinto. Cuéntanos por aquí qué es esto del instinto, qué tipos de subtipos hay y cómo nos puede ayudar a conocerlos para identificarnos. Exactamente. El eneagrama, como vos bien decías, Miriam, antes, es mucho más que 9 personalidades, ¿no? Pero además es mucho más que ser un número, ¿no? Porque el eneagrama es un diagrama de movimiento y aparte entran muchos factores, entra en juego el camino con las flechas, ¿no? Y muchas cosas. Pero vamos a centrarnos, como dijiste, en los subtipos. Los subtipos, hablando fácil, serían las 3 manifestaciones que, que tiene un mismo eneatipo, depende del instinto dominante que tengamos, porque al igual que los animales, pues somos animales, los seres humanos tenemos instintos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los animales tienen estos instintos equilibrados, es decir, usan el de autoconservación cuando tienen que alimentarse y protegerse, usan el social, que los animales sería el de la manada, cuando quieren protegerse la manada y tener en comunidad, y usan el sexual para parearse. Pero ¿qué es lo que pasa en los seres humanos? Que justamente nuestro cerebro, el neocórtex, que es el cerebro que nos diferencia de los animales, hace que esto sea mucho más complejo, entonces que hace que nosotros sobredesarrollemos uno de estos instintos, ¿no? Tengamos otro como más o menos equilibrado, y un último al que no le prestamos atención, que es lo que sería el instinto ciego, ¿no? Porque no nos queda tiempo, porque está puesta toda nuestra energía en el instinto primario, el dominante, el hiper desarrollado, que justamente nos trae problemas porque lo tenemos súper desarrollado, ¿entendés? Y el tiempo que nos queda lo usamos en el segundo instinto, que se podría decir que es como un poco más equilibrado, ¿no? Porque no está tan neurótico y muchas veces nos sirve de apoyo al primero. Entonces, también es importante no solo ver cuál es tu instinto dominante, sino cuál es tu instinto ciego, porque uno te trae problemas por estar hiperdesarrollado y el otro te trae problemas por estar subdesarrollado, ¿no? Sí, yo creo que esto que dices es muy interesante porque nos ayuda a la hora de identificarnos mejor, porque a lo mejor un 4 sexual se puede confundir un poco con un 8 Con un 8, sí, o es uno de los pseudo 8, un sí. 2 social con un 3 a lo Con un mejor 3, también, sí, ¿no? sí, sí. Es más, de hecho, los 2 sociales rara vez se identifican como 12, ¿no? Se suelen identificar como 3. Sí. Entonces, empezando por el uno, si te parece, para ir en orden, el uno que típicamente se le conoce como un poco el perfeccionista, el Sí, moralista. sí. Cuéntanos un poquito más acerca de este eneatipo y las diferencias por subtipos también. Como siempre digo, ¿no? Hay que ir más que esos nombres, ¿viste? Esos nombres fancy, como digo, que muchas veces tienden más, a lo mejor en el 1 no tanto, ¿no? Pero hay otros, como en el 2 o como en el 3 o en el 4, en los emocionales especialmente, que tienden a confundir un poco, porque les ponen esas etiquetas azucaradas que no tienen mucho que ver. Entonces, como yo digo, hay que ir a la pasión y a la fijación, ¿no? La pasión y la fijación son 2 tipos de distorsiones. La pasión es una distorsión emocional
Y la fijación es una distorsión cognitiva, que las dos combinadas es como la estructura base del eneagrama, ¿no? Eso es lo que tenemos muy, muy, muy adentro. Y a veces la pasión es muy difícil de ver, porque si nosotros somos como las matrioshkas, como esas muñecas rusas, ¿no? Y la pasión es la muñeca más chiquitita que está ahí. Entonces, en el eneatipo 1, justamente, el perfeccionismo sí, es la fijación, pero en realidad la pasión es la ira, que suele ser la más invisible entre comillas, de las pasiones, porque no es una ira abierta, como se podría ver a lo mejor en el tipo 8, ¿no? que parece mucho más iracundo que el 1, sino que es una ira reprimida, ¿no? Y porque viene, y cómo entendemos esta ira, como una oposición a la realidad, ¿no? Porque el eneatipo 1 tiene esos altos estándares de perfección y ve que el mundo es imperfecto, ellos son imperfectos y nadie alcanza sus estándares, y esto le produce mucha ira y mucho resentimiento, ¿no? Y entonces yendo a los subtipos, con esta cosa del perfeccionismo o de la perfección, es como que los podríamos dividir en 3 tipos, ¿no? Los realmente perfeccionistas, ¿no? Que se ven a ellos imperfectos y que quieren perfeccionar todo lo que está a su alrededor, es el instinto de autoconservación. Después tenemos los unos sociales, que son los perfectos. Ellos ya se creen que son perfectos y se ponen como ejemplo, ¿no? Y son como muy juzgadores y tienen como un aire de superioridad, especialmente de superioridad moral. Y finalmente, los unos sexuales son los perfeccionadores, son los reformadores que en realidad quieren perfeccionar al mundo, y su eslogan podría ser "a Dios rezando y con el mazo dando", ¿no? Como, o sea, si no funciona una cosa, va a funcionar la otra. Así que esos son más los perfeccionadores o los reformadores de personas en el mundo. Además de ser siempre en cada uno de los subtipos, hay uno que es lo que se llama contrapasión, ¿no? Que es el que va en contra, digamos, del flujo, te marco flujo entre comillas, porque hablando del ego, nada fluye, ¿no? Pero que va contra la corriente de lo que sería la pasión, ¿no? Y en este caso, si la pasión es una ira reprimida, el uno sexual justamente no la reprime, ¿no? Sino que este sí es el uno explosivo. A los otros dos es más raro que los veas explotar. A ver, explotan porque su pasión es la ira, pero a lo mejor explotan más entre 4 paredes, o hasta que explotan pasa bastante tiempo, ¿no? El uno sexual explota enseguida. Sí, no se puede contener esa ira. Yo creo que esto tiene mucho que ver con su parte de moralidad, de ser correctos, y al final pues explotar y manifestar la ira sería ir un poco en contra, ¿no? de esa corrección. Ponías un ejemplo en tu blog que me hacía mucha gracia, ¿no? Es como el uno, esa sensación de monja de día y, perdón, prostituta Sí, y de noche. PUTA de noche, ¿no? Eso sí, eso es en casos extremos, ¿no? Porque está el dilema entre moralidad y moralismo. Porque tenemos el eneatipo 1, es un eneatipo instintivo, pero justamente esta idea reprimida hace que reprima los instintos, ¿no? Y que se autorrepriman y que se vaya este moralista. Entonces, sufre mucho el dilema ese. Como yo le pongo a mis alumnos un ejemplo que se ríe mucho, por ejemplo, estos casos de esos políticos republicanos en Estados Unidos, ¿no? que son republicanos y están a favor de la moral y las buenas costumbres, y en contra de la prostitución, y en contra de la homosexualidad, y en contra del aborto, y después los encuentran atados en un prostíbulo de lujo a las esposas con una cama, vestidos con lencería femenina, ¿no? Como esta doble moral se puede dar mucho en el uno. Sí. Y luego, como personaje así arquetípico que me viene a la cabeza, es Brie Van der Kamp, de Mujeres Desesperadas. De Mujeres Desesperadas, sí, es esa una mujer prototípica. Esa sería una uno perfeccionista, social, ¿no? sí. Es Sí, una social como con el conservación segundo bastante alto. ama de casa perfecta, que lleva, Sí. pues eso, su marido, sus hijos, va a la iglesia, muy conservadora, muy tradicional, pero luego le sale la ira en muchas escenas porque, bueno, es Muchas miembro escenas. de un club de tiro, si no De un recuerdo tipo mal, de tiene tiro, sí, armas sí, sí, en sí, su sí, sí, casa, sí. o sea que Sí, es sí, sí. curioso, ¿no? Sí.
Y este me has dicho que es un uno social. ¿Qué ejemplos pondrías tú de uno sexual y una autoconservación, así en personajes De de la una cultura pop? autoconservación te podría poner a Hermione de Harry Potter, Hermione, y de uno sexual a Christina Young de Anatomía de Grey. Genial, pues Y que ahí se le ve bien la ira explosiva, ¿no? Que es perfecto, reformadora y se le ve la ira explosiva. y luego vendría el 2, ¿no? El 2 que se le dice el ayudador, como tú dices, al final todos son etiquetas porque Son en el 2 yo etiquetas, creo sí. que más que en Y ninguno se ve eso es claramente, más que ninguno, sí, sí, sí. efectivamente. No, señoras y señores, basta de llamar al 2 ayudador. Bueno, yo te cuento una infidencia. Yo cuando voy a alguna librería y veo un nuevo libro de Enneagrama, yo lo primero que hago es ir al 2 para saber si me va a gustar o no. Si ya directamente veo que dice el ayudador, lo cierro y lo dejo ahí y no me lo compro, ¿no? ¿Por qué no? Porque la pasión del eneatipo 2 es el orgullo, ¿no? ¿Y qué es el orgullo? Es una exaltación de la propia valía, ¿no? Y del propio atractivo. Es una sensación de sentirse especiales y una sensación de sobreabundancia, y justamente esta sobreabundancia hace que sientan que ellos no tienen necesidades, que son los demás los que la tienen. Y de ahí se puede malinterpretar lo de ayudador. Los dos son bastante generosos, ¿no? Pero de ahí a darte una ayuda práctica, puede ser que sí, como puede ser que no. Hay otros subtipos que son más ayudadores, ¿no? Pero la pasión es el orgullo, ¿no? Y el orgullo lleva a una sobreabundancia, a sentirse una gran persona estupenda, que sin ellos el mundo no podría girar, y que tienen mucho amor para dar, ¿no? Porque el eneatipo 2 se rasga las vestiduras siempre en nombre del amor, que en realidad es un falso amor, porque es un amor impulsado por el ego, ¿no? Es un amor impulsado por la neurosis, ¿no? Y sobre todo, como es lo que te decía antes, como ellos no reconocen sus necesidades, piensan que los demás tienen necesidades y que ellos están en la obligación de satisfacérselas, aunque vos no se lo hayas pedido. Ese es el tema, ¿entendés? Y así pueden ser invasivos y además, como yo digo, a ver, todos los eneatipos manipulamos y especialmente los de la tríada emocional. Pero digamos que si hay que elegir a mis manipulación del enagrama, el premio se lo lleva el eneatipo 2, ¿no? Porque justamente como su orgullo no les permite pedir directamente para satisfacer sus deseos y necesidades, ¿qué hacen? Manipulan a la gente para que se los cumpla sin tener ellos que pedírselo y así rebajar su orgullo. Sí, ven un poco la vida como abundante, no ven esa Sí. carencia en ellos, entonces pedir ayuda sería como manifestar que tienen esa carencia y a lo mejor lo que prefieren es simplemente dar, pero de alguna manera ir llevando la cuenta, ¿no? Es como, bueno, esto me va aumentando mi banco de favores. Mi banco de favores, sí, porque Eso es. aparte de eso hay que aclararlo, que por lo general en un estado, como siempre acá estamos hablando de las personas tomadas muy por el ego. Esto no quiere decir que todos los dos sean exactamente así, porque dentro de todas las personas hay niveles de desarrollo, ¿no? Pero digamos, toda ayuda que da un 2 en estado neurótico siempre tiene una etiqueta invisible del precio que vos vas a tener que pagarle al 2 en un futuro, ¿no? Igual si no se lo pagás. Sí. Y ahora me viene a la imagen, volviendo otra vez a los arquetipos, a la cultura pop, Gloria de Modern Family. Yo creo que es un Gloria dos Friction. sexual, Una ¿no? dos sexual, sí, 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 se le ve bien, sí, 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 una dos sexual, esa seducción agresiva, ese desparpajo, ¿no? Y aparte esa sensación tan de llena de sí, ¿no? De los dos, de que está encantada de conocerse, ¿no? Y que además piensa que con su seducción y su belleza puede lograr todo, ¿no? Sí, no sé qué ejemplos pondrías también de dos autoconservación y dos social. No sé si puede ser a lo mejor de Friends. Friends. Sí, la ¿Verdad que? protagonista Jennifer Aniston. Rachel. Rachel, sí, Rachel puede ser una dos autoconservación perfectamente, que es un poco el arquetipo de la princesa. Esto no quiere decir que todas las dos autoconservación se identifiquen con ese arquetipo, ¿no? Yo he tenido y conozco dos autoconservación que vienen de familias como muy exigentes, ¿no?
pero sí es el arquetipo de la princesa que tiende, para mí, el ejemplo como que más me gusta, pero es un ejemplo más neurótico, es de un personaje de Willy Wonka, de Charlie y la fábrica de chocolate, que es Veruca Salt, la nesa caprichosa que le decía al papá, papi, quiero esto, y igual si no se lo daba, ¿no? Ese es un ejemplo súper degradado de una dos conservación, el de Veruca. Bueno, y del 2 pasamos al 3, el 3 que se le tipifica como un poco el ambicioso, ¿no? El exitoso. Faltó el dos social. 2 social, Un dime. ejemplo del dos social en ficción. Y yo la pondría ahora, estoy viendo una serie que no es nueva, tiene unos años, pero yo la empecé a ver ahora, y una dos social que me encanta, es el personaje, la serie es Scandal, y es el personaje de la primera dama, de Melly Grant. Hasta ahora mi dos social favorita de ficción era Clark Griffin de Los 100, pero ahora ya Melly Grant la superó. Así que si quieren ver una buena dos social, es ambición, ¿no? Lo que los rula. Bueno, pues aquí Scandal, la serie, para que la vean. Y volviendo al 3, que yo creo que le vas a definir tú directamente, porque yo creo que nadie es mejor que un 3 para definir a un 3. Así que adelante. Volvemos a las etiquetas, ojo, porque que lo llaman el exitoso. Hay que aclarar esto, ¿no? No todos los tres son exitosos, ni todos los exitosos son tres, pues si no, imagínense que todas las personas del mundo exitosas serían tres. Entonces, pensar eso es una ridiculez. Y además hay muchos tres que fracasan. Yo, de hecho, te puedo leer una lista de varios fracasos que he tenido, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Que sea exitoso o no, el 3 está obsesionado con el éxito, ¿no? Esta cosa, ¿por qué? Porque es parte de su pasión, de la vanidad, que es una necesidad apasionada de ser a los ojos de los demás. Como si tenemos un dilema cartesiano del eneatipo 3, sería, me ves, luego existo, ¿no? Y entonces ellos piensan, como aprendieron desde chiquitos, que valían por lo que hacían y por los logros y por lo que se destacaban, ellos piensan que si fracasan, no van a tener amor, ¿no? El amor es proporcional a los logros. Entonces, así más o menos, ¿no? Y eso lleva a crear como una personalidad falsa, ¿no? Que justamente lo que tiene que trabajar el eneatipo 3 es la autenticidad. Sí, un poco camaleónicos también, ¿no? Sí. Y hablabas antes de las matrioscas y yo creo que es una figura que sirve mucho para el 3 porque son esas personas a las que tienen la sensación de, volviendo a lo que decías antes, cuando están a lo mejor en una versión un poco más insana, de no conocerlos nunca, ¿no? Es como que abres una matriosca pero debajo va a haber otra. No sabes qué cara realmente tiene porque se adapta un poco al entorno. Yo creo que son los más maleables del eneagrama. Tanto, pues oye, al adaptarse a la hora de las modas, del círculo con el que están, incluso a lo mejor esa sensación de en la intimidad, en pareja, mira que pertenecen a los emocionales también y supongo que buscarán esa conexión con la gente, ¿no? Pero aún así, como están enfocados tanto en el hacer, es como que guardan en un cajoncito, ¿no? Esa tristeza. Las emociones, sí. Es. Y sobre todo las emociones que ellos piensan que no se pueden mostrar, ¿no? Ellos aparentemente, el 3 es un eneatipo que es bastante alegre, ¿no? Pero en realidad es una falsa alegría, porque por adentro, imagínate que para ser ejecutores y para lograr todo lo que hace el eneatipo 3, tienen que reprimir sus emociones o congelar sus emociones, ¿no? Cuando el que justamente es el centro de su centro, o sea, es el que debería ser más emocional, ¿no? Sí. Pero si vos le preguntás a la mayoría de los tres, a los tres que verdaderamente son tres, si se acuerdan cuando eran chiquitos, y todos te van a decir que eran nenes súper emocionales, súper hipersensibles, y que después como que se les fue congelando algo, ¿no? Y de aquí, ¿qué personajes arquetípicos nos puedes comentar como treses? Como tres autoconservación, volvemos a ama de casas
desesperadas, el personaje de Catherine Mayfair, ¿no? De la vecina nueva. El 3 autoconservación es la vanidad de no tener vanidad, ¿no? Es la contrapasión. Entonces, es una persona segura de sí misma, súper eficiente, pero a la que no se le ve la vanidad. Generalmente los 3 autoconservación no se suelen identificar como 3, ¿no? Sino después de tu buen trabajo. Después de el 3 social, que es el más 3, es el que sería más el 3 del libro, ¿no? Que hay una obsesión, el foco está puesto en el prestigio y en la búsqueda de estatus, ¿no? Es decir, valgo lo que ves, ¿no? Entonces, ahí mi personaje favorito, que es bastante degradada, es Amanda Woodward de Melrose Place, ¿no? Que figuró durante varios años en el puesto número 1 de las villanas que amamos odiar, ¿no? Y finalmente, para el transexual, que está en el medio, que no es tan vanidoso como el social, pero tampoco es que no se le ve la vanidad como en la autoconservación, ¿no? Mi personaje favorito es Elle Woods, de Una rubia muy legal, Legally Blonde. Me ¿no? encanta que estés que es un dando... poco el arquetipo de la rubia tonta, ¿no? Pero que de tonta no tiene nada. Eso es, decía que me encanta que des tantos ejemplos, además de películas tan diferentes, series tan distintas, porque al final, pues lo que decía, yo creo que es una ayuda y nos sirve para identificarnos. Y bueno, vamos con el último emocional, que es el 4, arquetípicamente conocido como el artista. El trágico, que tanto mal hace el enagrama eso, el artista. No, señora y señor, no. Cualquiera de los 9 tipos pueden ser artistas. Y volvemos al mismo ejemplo que decía con los exitosos de los 3. ¿Eso qué significa? ¿Que todos los artistas del mundo son 4? No, hay artistas de los 9 tipos y de los 27 subtipos y a cada uno lo motivará una cosa distinta, ¿no? Sí es cierto que en el tipo 4 hay como una cierta tendencia a sublimar su pasión de la envidia por el arte, pero esto no significa ni que sean los artistas ni tampoco los románticos. Como yo digo, yo en mi vida, y he conocido varios, 4, muy pocos 4 he conocido que fueran románticos, ¿no? Como yo digo, el romanticismo en realidad tiene más que ver con el instinto sexual, es más propio de algunos subtipos sexuales, y no precisamente el del 4, que los 4 sexuales no son nada románticos, pero tiene más que ver con eso, ¿no? Y la envidia es una pasión por vivir comparándose, ¿no? En el tipo 4 la pasa tan mal porque vive en un infierno de comparaciones, ¿no? Porque ellos sienten que los demás tienen algo que ellos no tienen, pero en realidad nunca ven claro qué es lo que es, ¿no? Es como un defecto existencial, ¿no? Ellos sienten que los demás tienen algo que ellos no tienen. Entonces, basan su vida un poco en el sufrimiento, ¿no? Y además el sufrimiento los lleva a una hipersensibilidad, ¿no? Y en cuanto a niveles de sufrimiento, los podríamos calificar en los sufridos, que son los 4 de autoconservación, que también ahí estamos hablando de la contrapasión, que es la contraenvidia, ¿no? Este es un 4 al que le cuesta conectar con su envidia, si bien la tiene, no, pero es una envidia retroflectiva, es una envidia para adentro, que la sacan en forma de masoquista. El 4 de autoconservación es el 4 masoquista, ¿no? Que a lo mejor es el que sufre pero no se queja, y como si dijera, dame más sufrimiento que yo lo soporto. Y el buen ejemplo, y siempre le digo a mis alumnos, la reina de las 4 de autoconservación es Meredith Grey, de Anatomía de Grey. Yo siempre digo, si quieren estudiar bien y ver cómo funciona el 4 de autoconservación, véanse Anatomía de Grey, porque Meredith es un compendio del 4 de autoconservación, ¿no? Después el 4 social vendría a ser como el 4 del libro, un poco, ¿no? Ese es el 4 más el sufriente, es el que más se queja, ¿no? El más pobrecito, el más pobre de mí, ¿no? Y justamente con todas estas cosas, el ejemplo que me gusta poner es el de Calimero, ¿no? El pollito, ¿no? Que era un pollito negro en toda una camada de pollitos dorados, ¿no? Y terminaba siempre el cartoon diciendo, nadie me quiere porque soy negro, feo y maltrecho, ¿no?
Y es un poco la queja del 4 social, aunque sean guapos y guapas y exitosos, y yo conozco varios casos, ¿no? Pero les cuesta mucho reconocerse, es el 4 con la autoestima más baja. Y finalmente tenemos en términos de sufrimiento a los insufribles, ¿no? Que son los 4 sexuales, que en realidad transforman ese complejo de inferioridad en arrogancia, ¿no? Entonces, en un 4 sexual lo que menos parece es que tuviera un complejo de inferioridad, ¿no? Y es gente, yo diría que es una de las personalidades más intensas del enegrama, y a esto sí, bien se les ve la envidia, es la envidia decapitadora, ¿no? Sí, Y, yo sí, sí, creo sí. que el 4, cuando hablabas de la envidia, es como una envidia metafísica, ¿no? No es tanto una envidia de ese físico o posesiones materiales, sino a lo mejor no envidio tanto esa casa que tanto dinero les ha Sino lo que costado, pasa adentro, claro, sí, claro, sí, sí. Se sino el envidian hogar que han situaciones, creado. claro, situaciones que a lo mejor no suceden en la vida real y que pasan en la cabeza del 4, ¿no? Porque además es un tipo que es muy dado a la fantasía, ¿no? Entonces se hacen unas películas en su cabeza de lo que no pueden saber lo que pasa puertas adentro, ¿no? Pero ellos se lo imaginan y le viene la envidia también, ¿no? Y es curioso porque a los 4, al menos por mi experiencia, es a los que más les cuesta reconocerse en 4, no se ven en... Es curioso porque hay mucha gente que se identifica como 4 por esto del romántico, del artista, que no son 4, ¿no? Los verdaderos 4 es como que tienen, la procesión va por dentro, es otra cosa, ¿no? Y entrando con los mentales, con el 5, que bueno, aquí yo creo que esto da también para un debate, ¿no? Porque arquetípicamente me vienen a la cabeza personajes del estilo, pues, Sheldon Cooper, de Big Bang Theory, o no sé si Sí, Leonard a lo mejor, sí, o... el 5, sí, 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 ya, como vos bien dijiste, ya entramos en los mentales, que es la avaricia, ¿no? Pero no es una avaricia, como se entiende coloquialmente, una avaricia de dinero, de ser amarretes, ¿no? De ser tacaños, sino la avaricia en el enegrama la podemos traducir como una sensación de escasez, están muy en contacto con, tanto el 4 como el 5, si vos vas al símbolo del enegrama, son los dos que están más abajo en el mandala, ¿no? Y eso es lo que se conoce, lo que le decía Claudio Naranjo, el hueco oscuro del enegrama, pues son los dos eneatipos que sienten la carencia a flor de piel. Cuanto vos más arriba vas en el enegrama, hay menos conciencia de la carencia, como en el eneatipo 9, que justamente no hay nada de conciencia de la carencia, ¿no? Entonces el 4 y el 5 y comparten muchas cosas el 4 y el 5, ¿no? Como la melancolía, por ejemplo. Lo único que uno es súper emocional y el otro es súper mental, ¿no? Y estamos hablando en el tipo 5 de que justamente esta sensación de escasez lo lleva a una retentividad, que es avaricia de no darse, ¿no? De no darse a los demás, porque en el tipo 5 siente que tiene pocos recursos, pocos sentimientos, ¿no? Y que si da algo se va a quedar sin nada. Inclusivemente, físicamente es como si estuvieran como más, son más lacónicos, como si estuvieran más desenergizados. El subtipo sexual, bueno, un poco más energizado, porque justamente el instinto sexual lo aviva un poco más, ¿no? Pero los otros dos 5, sobre todo en la autoconservación, es como que son muy desenergetizados, ¿no? Sí, decía yo que arquetípicamente se le pone la etiqueta de, pues eso, el científico, el Del experto, el científico, sí, ratón de arquetípicamente sí, 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 biblioteca. sí, a ver, es un eneatipo en donde hay muchos de estos cerebritos, ¿no? Bill Gates, Mark Zuckerberg, muchos lo ponen a Steve Jobs en el 4, yo lo veo más 5, más que 4, ¿no? A lo mejor un 5 sexual, de puede ser más carácter, pero sí, hay Marie Curie, entonces hay como muchos científicos y justamente si hay una serie de científicos donde hay muchos 5, donde vos dijiste antes es The Big Bang Theory, ¿no? Y ya tenemos a Sheldon Cooper, que es el 5 social, que ese es porque generalmente se pone como si la pasión de los 5 fuera la búsqueda del conocimiento. En realidad eso no es tan así, ¿no? La pasión del 5 es la avaricia como una sensación de escasez, ¿no? La búsqueda del conocimiento es más del subtipo social, ¿no? Y en Sheldon Cooper tenemos un buen ejemplo
un 5 social. Después tenemos el 5 sexual, que es la contrapasión, ¿no? Que como te decía antes, es un 5 con más energía, es un 5 que puede parecer emocional, ¿no? Hay muchas veces que, y esto yo lo he visto mucho, que los 5 sexuales no se identifican como 4, ¿no? Porque también el 5 sexual tiene esta cosa tortuosa y son más intensos. Y un personaje que me gusta mucho es Beth Harmon de Gambito de Dama, una 5 sexual, y ahí se ve bien, ¿no? Esa antítesis entre la avaricia, que es desenergizada, y el instinto sexual, que es apasionado, ¿no? Y en ella lo podemos ver bien, ¿no? Y en el 5 autoconservación, mi personaje favorito es Dexter, aunque estamos hablando ahí de un asesino serial, ¿no? Pero bueno, si le sacamos eso, pues podemos ver bien cómo funciona el 5 autoconservación. Sí, luego también del 5 un poco el desapego, que muchas veces aíslan un poco en su mente, que es como su bien más preciado, ¿no? Ahí en su búnker y a veces, bueno, pues no sé, mantiene como la distancia con lo social. Y luego el 6 que mira, llegando a este eneatipo, me pareció súper curioso leer qué amplitud da el eneagrama, ¿no? En Qué cuanto a amplitud, un sí. mismo eneatipo, como figuras como por ejemplo Gandhi y Hitler, que son tradicionalmente opuestos, bueno, hay muchos que les dan el mismo eneatipo, el 6 solo que con diferentes Sí. subtipos, ¿no? Entonces, qué Sí, 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 curioso. sí. Sí, porque justamente el 6 que digamos que es la pasión del miedo, que se traduce como una ansiedad por la supervivencia, ¿no? Como una anticipación de las cosas malas que pueden pasar. El tipo 6 tiene como un pensamiento siempre anticipatorio, que es su tortura. Y justamente es muy interesante cuando hablamos de los subtipos del tipo 6, porque es el que más matices tiene entre sus subtipos, ¿no? Si vos pones a 3 subtipos del 3, que te pueden parecer que son de 3 enetipos distintos, porque hay muchas matices, ¿no? Tenemos el 6 autoconservación o 6 calor, como se lo conoce, que digamos es el 6 más fóbico, pero también es el 6 como más suavecito, más amoroso, ¿no? Más ansioso, ¿no? Que está buscando siempre congraciarse con los más poderosos, ¿no? Después tenés el 6 social, que ese es un 6 que se puede confundir perfectamente con un 1. Que es muy rígido, ¿no? Muy flemático, y como no confía ni en él mismo ni confía en los demás, en lo único que confía es en las reglas, en las normas y en los manuales de procedimiento, ¿no? Entonces tiene como una mentalidad muy normativa, ¿no? Como siempre digo, el 6 social le encantaría que la vida viniera con un manual de instrucciones para saber qué hacer en cada momento, porque eso aplaca su necesidad. Y luego tenemos el 6 sexual, que es un 6 que lo que menos parece 6, lo que menos parece miedoso, porque es el 6 sexual, que es el 6 contrafóbico, ¿no? Es el 6 que justamente su forma de luchar contra el miedo es demostrar que no lo tiene. Entonces es todo lo contrario de los otros dos. Este es un 6 que es súper arriesgado, que se planta de cara al peligro, pero excesivamente, ¿no? Hasta el punto de perder el sentido común, ¿no? Es como si siempre estuvieran buscando el peligro, ¿no? Para demostrar que no tienen miedo, como que su mayor miedo sería tener miedo al miedo, aunque suene como un trabalenguas. Sí, en este sentido también leía al contrafóbico muchas veces a lo mejor puede utilizar la ropa o la vestimenta para aparentar, ¿no? Como que es una figura con la que no se han de meter, que impone, Exactamente, ¿no? sí, exactamente. Para ellos no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Entonces, siempre están intentando intimidar al otro, anticiparse, intimidar al otro para que no los ataquen, ¿no? Pero el miedo de base está ahí, ¿no? También, o sea, El es miedo está como... ahí, ¿viste? Sí, 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 por eso el trabajo para el ser sexual es como que es más difícil que los otros dos, porque para los otros dos pueden reconocer su pasión, ¿no? Si escarban un poquito, sobre todo el 6 de autoconstrucción, pero el 6 sexual nunca se va a identificar como 6, se suele identificar como 8, porque es uno de los pseudo 8, ¿no? Entonces, el primer trabajo para el 6 sexual es identificar su pasión del miedo y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Sí, los 6 están tipificados como los leales,
también como un poco la ley del gallinero, ¿no? La ley del gallinero, sí. Son como un poco sumisos con la autoridad, pero a la Sí, vez son sumisos con los de déspotas arriba y déspotas con los de con abajo. los de Sí, sí, es abajo. una cosa que se da mucho esto de la ley de Garchinero. El 6, especialmente el 6 social, ve la vida como en un orden muy jerárquico, ¿no? Los de arriba mandan y los de abajo obedecen, ¿no? Los de arriba controlan y los de abajo se someten, ¿no? Y depende en cuál de los dos lugares estén, ellos hacen una cosa o la otra, ¿no? Sí, es un poco de seguir esas normas, esos Sí, 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 procedimientos y sí. siente Y con que esa suele... cosa de ese miedo a la autoridad, ¿no? Ese miedo, en realidad más que miedo es como una relación ambigua con la autoridad, ¿no? Porque a veces le tienen miedo, pero otras veces la cuestionan y en el caso del 6 sexual se suele rebelar contra la autoridad también, ¿no? Pero digamos que el tema de la autoridad, de ese ojo de gran hermano que todo lo ve, está muy presente en el tipo 6. Eso es. Y vamos con el 7, al que la etiqueta típica de entusiasta también le hace un flaco favor, porque al final, bueno, sí es Sí, verdad que suelen parecer optimistas, pero no quiere decir siempre que sean necesariamente como el alma de la fiesta. Y exactamente, sí. y en este caso yo creo que va un poco yendo a, o sea, la fijación, la pasión, a cubrir esa necesidad de no entrar en contacto con el vacío, con el sufrimiento. Entonces, de alguna manera se sobreestimulan, ¿no? Es la gula en el eneagrama. La gula no solo Mm. entendida como de comida, sino que puede ser pues de lectura, de No, en realidad placeres. es una gula o sea, se podría traducir como una gula de hedonismo, ¿no? La gula la podemos interpretar como un exceso de placer y de experiencias justamente para no conectar con el sufrimiento, que es a lo que más le escapa el enatipo 7, ¿no? Es como un constante estar en la cresta de la ola y buscando siempre experiencias que lo mantengan, como yo digo, arriba de su tabla de surf. ¿No? Entonces, para no conectar con ninguna cosa, con la negatividad o con el aburrimiento o con el olor, es como que siempre están buscando experiencias nuevas y esto hace que no disfruten del presente, porque siempre están pensando en lo próximo, ¿no? En lo próximo, en lo que vendrá. Así como el 6 siempre está pensando en lo próximo malo que puede pasar, el 7 es al revés, está pensando siempre en lo próximo mejor que puede pasar, ¿no? Y también tienen esta cosa del reencuadre positivo, ¿no? Muchas veces son como muy positivistas, ¿no? Y a lo mejor una situación mala te la reencuadran racionalmente para que parezca que fue buena o que al menos no fue tan mala como la gente la ve. Como yo digo, son los cultores de la frase, fue una desgracia con suerte, ¿no? Que como yo digo, si fue una desgracia, no es que tuvo suerte, ¿no? Pero, Sí. pero, pero sí, en realidad no es una gula de comida y bebida, que lo puede ser también, porque como te dije, son adictos a los placeres, sino más bien es una gula de experiencias, ideas, ¿no? Que lo lleve de un presente no tan satisfactorio o aburrido a un futuro mejor, ¿no? Un futuro feliz. Sí, yo creo que al 7, sobre todo 7 sexual, se le suele poner de ejemplo a Peter Pan, ¿no? Así un A Peter de los Pan, sí, 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 cuentos. sí, son los Peter Panes, ¿no? Esos chicos que no crecieron nunca, que quieren seguir siendo niños para disfrutar de la vida, ¿no? Sí. Luego tenemos también a Phil Dunphy en Modern Family. Phil Phil Dunphy, el siete Dunphy, sexual, Phoebe de Friends, Phoebe que de yo no sé Friends. por qué la siguen tipificando algunos como 9 y otros como 4. O sea, para mí es una 7 sexual de libro, ¿no? También esta cosa de que hay mucha fantasía y que ellos se creen sus propias mentiras, ¿no? Que inventan cosas y se terminan autoconvenciendo de que son realidades, como hace Phoebe, ¿no? Y esta cosa de maestra al instante, como cuando se pone con la guitarra y se considera una cantante profesional, o como cuando lo ayuda a Joy a ensayar y termina ella diciendo, ay, como actriz soy la hostia, así como ese enamoramiento de sí mismos que se da mucho en los 7, ¿no? Yo diría que es el enatipo más narcisista, ¿no? Más encantado de conocerse. Y de 7 autoconservación, que yo creo que a lo mejor pueden ser un poco los menos 7, ¿qué ejemplo No, encontraría? los -7, la contrapasión es el 7 social, porque es un 7
como que reprime su gula, reprime su hedonismo en pos de un ideal, ¿no? Y un buen ejemplo de esto pues, podría ser San Francisco de Asís, ¿no? Que, que, que era un chico millonario en la Edad Media y que iba mucho a los placeres mundanos hasta que fue la guerra y se horrorizó con eso y bueno, y se volvió religioso y hizo una orden que justamente era el antihedonismo, ¿no? Que son los franciscanos. Y de cierta autoconservación, el ejemplo que más me gusta es Charlie Harper de Dos hombres y medio. Vamos con el 8, que es el siguiente. Y además, mira, es curioso y quería llegar a este eneatipo porque yo creo que tiene muy mala fama, ¿no? En general, pues claro, se le ponen personajes típicos mafiosos como Tony Soprano. Y puede ser a lo mejor un estereotipo el pensar que todos los villanos de las series o de las películas son 8, cuando yo creo que puede haber villanos de todos los eneatipos, ¿no? Exactamente. Yo no sé si vos viste en mi Instagram que yo estuve haciendo una serie que en realidad vino de un post que yo escribí en mi blog hace muchos años de las villanas que amamos odiar, ¿no? Y justamente para desmitificar eso, que los villanos eran 8. Y es impresionante como en mujeres, la mayoría de las villanas son de la tríada emocional. ¿No? Más que 8. Hay muchas 8, pero digamos que hay muchas más 2, 3 y 4 que villanas 8, ¿no? Sí, sí, el 8 tiene mala fama, pero esto puede ser también por su pasión de la lujuria, ¿no? Que es una pasión por la intensidad, como que el 8 necesita que todo sea intenso y fuerte para mantenerse vivo, ¿no? Y también hay una sensación de experiencia en sus infancias, ¿no? Que se han sentido como abusados o maltratados o violados, y eso hace que se juren a sí mismos de yo a partir de ahora voy a ser el victimario, jamás voy a ser la víctima, ¿no? Y entonces hacen como esta coraza dura, ¿no? Para demostrarle al mundo lo duros y fuertes que son, ¿no? Y además los 8 suelen tener un carácter fuerte, es decir, no andan con rodeos como puede ser, por ejemplo, otros estereotipos, ¿no? El 8, si no le gustó algo, te lo va a decir y no tiene miedo que si es el presidente se lo va a decir igual, ¿no? Sí. Porque ellos enarbolan la honestidad como arma también. Me estaba acordando también, ahora que decíamos lo de los villanos y todo esto, que por ejemplo en la serie Orange is the New Black, que la gente puede pensar que por desarrollarse la serie en una cárcel son todo 8, pues hay no, sin muchos embargo 7 hay muchas 7, hay muchas 7, eso sí, hay muchas 7 más que 8. Alex, vos, Nikki también, Sí, o sea, Piper son muchas misma, 7. bueno, Piper es sexual, pero hay muchas 7, ¿no? Como dijiste, Alex, vos, Papi, un montón, sí, sí, sí. Sí, luego el 8 huyen un poco de la vulnerabilidad, o sea, sienten como que el mundo no es de los débiles, es de los fuertes. De los fuertes, ¿no? Y que ellos son fuertes y van a tomar lo que quieran del mundo sin pedir permiso, ¿no? Es un carácter muy duro. Por eso un poco la mala fama, pero no es ni peor ni mejor que los otros 8 eneatipos, porque todos tenemos luces y sombras. Lo que pasa es que como externamente son tan duros, de ahí viene su mala fama, ¿no? Sí, también un poco el concepto de apoyos, ¿no? Entre familia, tipo mafia, tipo El Padrino, Sí. esto de nos De los haríamos. vínculos a sangre, ¿no? Nuestros pactos están firmados con sangre. Y en este sentido, ¿qué ejemplos podríamos tener de autoconservación sexual y social? Y luego una pregunta también que te la dejo para luego y es, ¿qué tipo de 8 sano podemos encontrar así que nos venga a la cabeza? Ok, bueno, esa es A ver qué capciosa, sano. sí. Sí, es que el tema es que en las series todos los personajes son neuróticos, porque si no, no serían atractivos, si pusieran todos personajes sanos, ¿no? Bueno, vos ya nombraste un 8 autoconservación, que es Tony Soprano, ¿no? Que es el 8 autoconservación por excelencia, y para poner una mujer 8, yo pondría a Annalise Keating de la serie Cómo defender a un asesino, ¿no? Esa es una ochaza también. 8 sexual, y, por ejemplo, en Juego de Tronos, el matrimonio ese, que eran
Ella era Elaria Sand y él era Oberyn Martell. El matrimonio de ellos dos son los dos 8 sexuales, ¿no? Y ahí se le ve bien la lujuria. Y 8 social, el que me viene ahora es el vampiro Enzo de Vampire Diaries, de Crónicas Vampíricas. Sí, es curioso porque también mencionabas en tu blog, de cara a cometer algún delito, como por eneatipo serían más típicos unos que otros. A lo mejor el 2 y el 4 son más de cometer crímenes pasionales. Crímenes pasionales, sí, El sí, sí, 7, sí. al ser un poco más tramposo, el pues 7 de es... malversación de fondos. Eso Sí, es. Y el 1 y el sí, 8 sí. son más de tomarse la justicia por su mano, ¿no? De tomarse la justicia por su mano, ¿no? Eso es. Sí, 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 Y sí. luego el 9 que se le puede decir, bueno, este es el pacificador, el mediador, este puede actuar como cómplice Sí. también. Como cómplice o en un ataque de ira epileptoide. Mira, en Argentina, hacía varios años, hubo una ficción muy buena que se llamaba Mujeres Asesinas, ¿no? Que eran casos reales, policiales de mujeres y ficcionados. Y yo me acuerdo que había un personaje que se llamaba Irma, la de los peces, y que era una 9, una 9 sexual, ¿no? Que era toda modosita así, y redominada por el marido y maltratada por el marido, y hasta que ella, en un ataque de tan buenecita como era, le sale toda la ira junta, cuando para ella lo más importante eran sus peces, ¿no? Y un día llega, y el marido, que era un ochazo, pero ahí sí, que era un ochazo malo, ¿qué hace? Le rompe la pecera, se la tira al piso y se rompe y se le mueren los peces. Entonces ella llega y ve eso, se angustia, y entonces agarra las piedras y las pone como en una media y le da al marido por la cabeza, así, totalmente desconectada de sí, ¿no? Y lo termina matando. Y es una 9, ahí tenés una 9 que podía ser asesina, ¿no? Pero es que aguantó tanto que le salió un ataque de ira Es como un agresiva que mató poco al marido. la figura arquetípica de la mosquita muerta, que bueno, no me gusta nada esta Sí, palabra, sí, sí, pero sí, sí, para que la gente nos entienda, podría ser a lo mejor un claro, 9, sí, 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 9 sí. sexual, podría ser. Una 9 sexual, sí. Por si lo quieren ver, yo creo que debe estar en YouTube. La serie se llama Mujeres Asesinas, se las recomiendo, porque aparte se ven varios eneatipos, ¿no? Pero como vos decís, hay muchas 2 que hicieron crímenes pasionales, ¿entendés? 7 estafadoras. Y el capítulo ese se llama Irma, la de los peces. Y está muy bueno porque se puede ver una 9 sexual, toda modosita y todo, que va acumulando, sometida por el marido, totalmente maltratada, hasta que explota y le termina destruyendo la cabeza al marido, ¿no? Sí, volviendo un poco al 9, que es arquetípicamente el mediador, el conciliador, el que no busca conflicto, yo creo que es esa persona que se olvida a veces un poco de sí mismo, le cuesta poner límites, decir que no, y también un poco pues la pereza, ¿no? En el enneagrama, pero la pereza no tanto a lo mejor de acción como porque sí que hacen, pero en un modo rutina y robótico, ¿no? O sea, sin Sí, 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 plantearse es un si hacer robótico, sí. claro, sin Sí, sí. plantearse realmente si esto que estoy haciendo sirve para algo, si lo quiero, si no lo quiero, es como olvidarse un poco de sí mismo, ¿no? El 9. Sí, 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 sí. Y justamente la pereza tiene que ver, no es una pereza de acción, que puede serlo como no es algo que es mandatorio, sino una pereza psicoespiritual, ¿no? Una pereza de espíritu, una pereza de no mirar para adentro y justamente tapar el ser o narcotizar el ser con actividades superfluas, ¿no? Y algo muy característico de los 9 es esta cosa del aguante. Su gran deseo es que todo esté en armonía y sin conflictos, ¿no? Entonces hacen cualquier cosa para que no hayan conflictos. Y sí es el que antepone las necesidades de los demás a las necesidades propias, no tanto el 2. No sé si, mira, antes comentabas Hermione en Harry Potter, no sé si Harry puede ser un 9. Harry para mí es un 9 social, sí, 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 sí.
La contrapasión, sí. Es el 9 que a lo mejor es más activo, es más líder, como es Harry, ¿no? Pero no es líder porque ellos quieran ser líder, sino porque los ponen en ese lugar, que es un poco lo que le pasa a Harry Potter, ¿no? Por ejemplo, a mí un 9 en la vida real me parece Messi, aunque muchos lo tipifican 5, pero yo lo veo más de la teoría visceral, y para mí Messi también es un buen ejemplo del 9 social, ¿no? Esta cosa de líder que lo ponen los demás en el lugar, ¿no? El mejor compañero, ¿entendés? Buen compañero, buen jugador de equipo, ¿no? Como que el 9 social se fusiona con los grupos, ¿no? Sí, porque el 9 es, pero es con el otro, ¿no? O sea, le gusta fusionarse con la otra persona y viven tanto los éxitos Sí. como los fracasos de los demás como propios. De los demás como propios, claro. Eso es. Pasan, como hay mucha confluencia, ¿no? Como que les cuesta ver los límites entre ellos mismos y el otro, ¿no? Hasta tienden y sobre todo el subtipo sexual tiende a fusionarse con la otra persona. ¿Y ejemplos de 9 autoconservación y 9 9 sexual? conservación, Hardly the Lost. Es Vale. un ejemplo. O el ejemplo que yo amo, que sería Bridget Jones. Bridget Jones. Bridget Jones, un ejemplo de nueva conservación, que aparte en Bridget Jones se puede ver también bien claro el mecanismo de defensa de la narcotización del eneatipo 9, ¿no? Eso es. Bueno, Gonza, pues nos vamos quedando sin tiempo. La verdad es que estoy orgullosa de que para lo largo que es toda la vuelta del eneagrama, con sus 9 tipos, sus 3 subtipos cada uno, creo que lo hemos clavado en tiempo. Y bueno, para no robarte muchísimo más, que sé que estás ocupado, cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahora, dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrarte y bueno. Bueno, pueden seguirme en mis redes, en mi blog, que es pobreniñopijo.blogspot.com, en mi Instagram, que es también pobre niño pijo, pero no con ñ, NI, pobre niño pijo, en Instagram, y ahí publico cosas, o en mi página de Facebook o en mi sitio web, Gonzalo Morán, Counseling y Enegrama. Y actualmente, ¿qué estoy haciendo? Bueno, estamos junto con Gema de la Rosa, amiga y socia, tenemos una escuela, ¿no? Que es la certificación internacional en Enegrama aplicado, de la cual somos directores, que es una certificación en Enegrama de 3 ciclos, ¿no? Primero tenemos el curso de enegrama avanzado, que empezamos desde las bases, ¿no? Desde lo más básico del enegrama, y vamos desgranando todo con bisturí de cirujano hasta llegar a lo más avanzado, que son las ideas santas. Luego el ciclo 2 es el ciclo de aplicaciones del enegrama, y tenemos varios profesores, ¿no? Que son 12 talleres, y cada taller es de una aplicación del enegrama. Por ejemplo, tenemos enegrama y coaching, enegrama y salud, eneagrama y control de estrés, eneagrama y educación. Bueno, hay varias, ¿no? Eneagrama y comunicación, ¿no? Y luego el ciclo 3, que son talleres también, pero ya de profundización, ¿no? Ya son de cosas como más profundas. Hay un taller sobre Gurdjieff y el cuarto camino, hay otro taller de eneagrama, trauma y constelaciones familiares, otro de teatro terapéutico gestáltico, ¿no? Eso es como más para seguir trabajando con uno mismo, ¿no? Y para la certificación, o me pueden contactar por Instagram, en mi Instagram, o escribirnos a dpp@maybe, como quizás en inglés, maybe.ie. Bueno, Gonzalo, pues nada, agradezco Y todas. ya estoy escribiendo el segundo libro. Y empecé a escribir el segundo libro. Agradezco todas estas referencias que nos das, y además invito a todos los oyentes a echar un ojo a todas tus redes, porque francamente haces una labor de divulgación del eneagrama increíble, muy práctica, muy profunda. Gracias. Y bueno, pues eso, a seguir. Hacéis muy buen trabajo. Millones de gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. Y bueno, a todos vosotros que estáis ahí, gracias también un día más por seguir cada episodio. Recordad que si os ha gustado este en concreto, podéis complementar con el episodio 40, donde entrevisto a Ana Ceres, investigadora del eneagrama, y con el episodio 57, donde hablo con Alberto Peña Chavarino sobre eneagrama y profesiones arquetípicas. Así que muchísimas gracias a todos, y muchas gracias a ti también, Gonzalo. Un placer. Gracias, Miriam. Gracias por invitarme.
Un saludo y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast.